¿Ustedes creen, amigos? Y les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que si el presidente no hubiese sido Gustavo Petro, el salario hubiera subido un 9,5%? El creciente aumento del salario mínimo en Colombia en un 9,54% decretado a las malas por el presidente Petro ha generado fuertes críticas por sus consecuencias. Su impacto real para la economía va a ser perjudicial. En 2025 serás más pobre y eso se lo debemos al incremento del salario mínimo. Y todo se nos va a poner más caro. Y finalmente, recuerden que aumentar los salarios no genera riqueza. El salario mínimo subió, los empresarios ya salieron a dar las predicciones catastróficas que va a tener esto porque se le subió a esa chusma de los trabajadores muchísima plata, según lo que dicen ellos. El presidente, por otro lado, dice que es lo justo con los trabajadores, que es lo que debería de subirse y pues comparte lo que yo he dicho en muchísimas ocasiones, y es que si se le da poder adquisitivo a esa clase trabajadora, pues la economía se reactiva. Ya les cuento de qué va esto, quiénes fueron los que ya salieron a llorar, quiénes son los que ya están saliendo a armar el bochinche, lo mismo que pasó el año pasado y lo mismo que ha pasado con cada decisión que toma el gobierno a favor de los trabajadores, a favor de la gente más pobre. Pues obviamente es la misma prensa de siempre, los mismos de siempre salen a satanizar todo lo que tenga que ver con el pueblo y las decisiones que conlleven a beneficiar a ese pueblo. El salario, el aumento fue el 9,5%, dejándolo en 1.423.500 sin auxilio de transporte. Con el auxilio de transporte, 1.623.500 pesos. El presidente pues lo anunció de esta manera. Escuchemos este video cortico donde el presidente da las razones del por qué sube el salario mínimo a los trabajadores que realmente se lo merecen. Son el motor, el empuje de este país. A ellos es a los que hay que recompensar. Colombia va a crecer más si hay dignidad para el pueblo trabajador, si hay ingresos superiores a la inflación y crece el nivel de vida de la gente, si podemos sacar mucha más gente del hambre. Subí el salario mínimo en el 2022 16%. Eso es totalmente cierto. En el 2022 el salario subió el 16%. Tiene toda la razón el presidente de la República. Aquí está. Eso fue algo sin precedentes para los trabajadores, para la clase obrera, para la clase trabajadora. En el 2022 el salario subió el 16%. Eso fue algo sin precedentes. La consecuencia fue que 1.600.000 personas en toda Colombia salieron del hambre, salieron de la pobreza monetaria, que 1.100.000 personas salieron de la pobreza extrema y que 2.500.000 personas en toda Colombia salieron de la inseguridad alimentaria moderada y de la inseguridad alimentaria extrema. Hemos sacado gente de la pobreza y del hambre. Bueno, así lo anunció el presidente en el marco de una reunión que tenía el día de hoy. ¿Pero qué creen? Ya salieron los gremios, los mismos medios de siempre y los mismos gremios de siempre a satanizar todo lo que tiene que ver con la clase trabajadora. Este señor es el presidente de FENALCO. Ya ustedes se imaginarán qué puede haber dicho este señor. Escúchenlo. Desde FENALCO consideramos que el incremento del 9,54% del salario mínimo es totalmente elevado y populista. Es un decreto populista del presidente Petro para congraciarse con los trabajadores y los sindicatos del país. No tiene ningún sustento económico, ni social, ni técnico.
por cuanto la inflación de este año termina en 5.1. La productividad que fue cuestionada no va más del 1.75 y adicionalmente pone en riesgo las bajas de las tasas de interés y la lucha contra la inflación que está haciendo el Banco de la República. En resumen, ¿cómo se les ocurre subirle el salario a esa chusma? ¿Cómo se le ocurre subirle el salario a esos asalariados, valga la redundancia? Si es que ellos tienen que dedicarse en esa a trabajar y nada más, y que tengan solo ahí lo básico para comer y para vivir nada más. Eso qué cuento de subirle el salario a esa gente. Así es esta gente y pues no se esperaba. Estaba yo hace rato, ya conocía la noticia, pero obvio yo sabía que iba a haber una reacción de los principales medios de comunicación y precisamente de esta gente, y la estaba esperando. Así que amigos, pues ahí les dejo la inquietud. Esto es lo que ellos quieren que vuelva al poder. Pues esto fue discutido, valga la aclaración, esto fue discutido entre las agremiaciones, las distintas agremiaciones de sindicatos, empresariados, entre ellos estaba FENALCO, no llegaron a un acuerdo, pero ellos se dice que por debajo de mesa como que habían dicho que más o menos eso tenía que subir entre un 5 y un 4%, un 6% máximo se tenía que hacer. ¿Ustedes creen, amigos? Y les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que si el presidente no hubiese sido Gustavo Petro, el salario hubiera subido un 9,5%? Obvio, no hubiera subido eso, si el presidente no hubiera sido Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque la derecha colombiana, la centro derecha, que es lo mismo, pues obedecen precisamente a esta gente. Es lo que esta gente diga. Como con Petro no han podido, pues ellos sabían o entendían o de alguna manera se daban cuenta de que eso iba por mal camino y no iban a encontrar una concertación. Obviamente con el presidente no les iba a poner un salario, un 5%, un 4%, eso no iba a pasar. Si hubiese sido un Iván Duque, si hubiese sido alguien de la derecha o de la centro derecha, que es lo mismo, pues eso sí hubiera pasado, queridos amigos, inclusive hasta un 3%, porque ¿cómo le vamos a subir a esa chusma que gane solo lo que necesita para vivir, para que al otro día se levante a trabajar y pare de contar? Esto, vuelvo y les repito, es lo que ellos quieren que vuelva en el 26. Este tipo de políticas, porque son las que le convienen a ellos, tener a la clase obrera subyugada, pobre, arrastrada, para ellos poder ser los amos y señores de todo lo que existe en el país. Ahí les dejo la noticia, ahí les dejo la inquietud para que vayan pensando qué es lo que vamos a hacer nosotros el 26.